Muy bien. Entonces, iniciamos nuestra clase, iniciando nuestra primera unidad de estudio, curso Nuevo Testamento 1. Gracias al Señor por la bendición que nos da de prepararnos, de formarnos ministerialmente. Para mí, ya siendo un ministro de más de 30 años de ministerio pastoral y liderazgo en nuestra denominación, poder compartir con algunos de ustedes que quizás apenas van empezando, otros sí ya tienen una mayor trayectoria, pero quizás algunos van empezando. Así que para mí es de sumo gozo poderles animar, fortalecerles y ayudarles en su preparación ministerial. Entonces, vamos a mirar lo que es nuestro tema de hoy, cómo se escribieron los libros en primer lugar, ¿no? Bueno, estamos para estudiar el tema general, naturaleza y origen del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar los primeros conceptos, ¿no? Como para conocer un poquito más cómo fue la formación del Nuevo Testamento y algunas características del texto bíblico en sí, de los primeros escritos cristianos, ¿no? Entonces, este es el tema general, naturaleza y origen del Nuevo Testamento, enmarcado en la primera unidad de nuestro curso que habla sobre el contexto histórico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, el trasfondo histórico, incluyendo los asuntos políticos, los asuntos religiosos, sociales, y en este caso, que es nuestro primer tema, estudiar la naturaleza y el origen del texto mismo, ¿no? Del Nuevo Testamento. Entonces, vamos con algunos temas muy interesantes en esta hora de clase, en este tiempo que tenemos de clase. Lo primero, entonces, mirar cómo se escribieron los libros, ¿no? Son temas que a veces nosotros estudiamos en lo personal, ¿no? Temas que nos llaman bastante la atención como cristianos y seguramente algunos ya conocen estos temas, pero bueno, como parte del contenido de nuestro curso, quizás son temas básicos, pero en este curso iremos avanzando de estos temas básicos, esenciales, a temas más profundos. Ya llegaremos a un momento en que vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con la teología de estos libros del Nuevo Testamento, de esta sección de los evangelios y hechos, y esa parte de los aspectos literarios y teológicos, seguramente va a tener una mayor profundidad que esto, ¿no? Así que esto que estamos estudiando en esta mañana son los temas básicos, pero no por eso dejan de ser importantes dentro del contenido de nuestro curso. Así que vamos a ver cómo se escribieron los libros del Nuevo Testamento, ¿no? En primer lugar, mirar lo que fueron los materiales que se usaron para estos escritos, ¿no? Básicamente se usaron dos materiales sobre los cuales se escribió el texto, ¿no? El primero de ellos es el papiro y el segundo el pergamino. Papiro y pergamino. Y la palabra papiro se refiere a un árbol, ¿no? A un junco bastante alto, algunas veces hasta 5 metros de alto tenían estas plantitas que crecían a las orillas de algunos ríos. En la antigüedad, cuanto tiene que ver con el texto del Antiguo Testamento, estos papiros, esta planta, crecía a las orillas del río Nilo. Desde ese lugar, pues se extraían y se usaban para fabricar
esta especie de papel en la antigüedad, ¿no? Donde estos juncos de aproximadamente unos 8 centímetros de diámetro se partían, se abrían, ¿no? Verticalmente, se desenrollaban, que se formaba prácticamente una lámina, y entonces luego esas láminas se compactaban, se machacaban unas con otras, se iban formando las hojas, ¿no? Y de ese material, claro que pasaba por un proceso extenso, ¿no? De preparación para que pudiera ser duradero. De ese material entonces se hacían esos rollos donde luego se escribía. Es decir, se iban pegando unas láminas con otras y se escribía entonces sobre esos materiales llamados papyrus, ¿no? El nombre científico de esta plantita era Cyperus papyrus, ¿no? Y era entonces muy apreciada por cuanto permitía conservar las crónicas de los pueblos, conservar también allí poner lo que eran los decretos y las resoluciones del gobierno y guardar allí todo lo que tenía que ver entonces con las cuestiones importantes, ¿no? De las ciudades, de los pueblos. Así que luego esa plantita no solamente se usó en el Antiguo Testamento, sino que se usó para los escritos cristianos, ¿no? Se vino utilizando y cuanto refiere a los escritos ya relacionados con el pueblo de Dios, con la iglesia, también se usaron estos escritos, ¿no? o este material. Luego tenemos el pergamino, que eran eh, pieles de animales, ¿no? Que se curaban, se preparaban de diferentes animales, antílopes, cabras y muchos otros animales. Se pasaba también por un proceso de curación con cal, de asolearlas y prepararlas. Entre más joven era el animal, más fina era la piel y era más manejable, ¿no? Y entonces este material, el pergamino, se convirtió en muy popular y fue sustituyendo al anterior, a los papiros, por cuanto era más duradero, ¿no? Entonces, la mayoría de los escritos cristianos del Nuevo Testamento se escribieron en lo que fue el pergamino, ¿no? Pergamino viene de la palabra Pérgamo, que era una ciudad en la costa del mar Egeo, en territorio de lo que hoy es Turquía. Y allí, pues bueno, hay toda una historia de que un gobernante quiso hacer una gran biblioteca y entonces se comenzaron a preparar estos materiales para que fueran más duraderos y el pergamino se popularizó en todo el imperio romano, se hizo un material muy valioso para los escritos, así que poco a poco fue sustituyendo los papiros que eran muy endebles, ¿no? Muy débiles. Sin embargo, el papiro se siguió usando, ¿no? También durante los primeros siglos, aproximadamente hasta el siglo, inclusive, ¿no? Hasta el siglo 7 de la era cristiana todavía se usaron estos materiales en lo que refiere al papiro también, ¿no? Así que en cuanto a los materiales sobre los que se escribió el Nuevo Testamento, podemos decir que están estos dos, el papiro y el pergamino. En cuanto a el uso del pergamino, se empezó a usar alrededor del año 100 antes de
la era cristiana. Un poquito antes de la era cristiana ya se comenzó a usar el pergamino. Así que apareció en un momento muy propicio para que los libros, los escritos cristianos se pudieran conservar. Y también decir que los libros eran en forma de rollo, ¿no? De varios metros. Dicen que algunos inclusive llegaban a tener 30 metros, pero lo más común era que estos libros tuviesen entre unos 8 y 10 metros de extensión, ¿no? De largo, y generalmente tenían unos 30 o 40 centímetros de alto, ¿no? Así que se enrollaban sobre uno de los lados, se ponía una vara, tal vez una vara de metal, especialmente de cobre, de bronce, de un material que fuera duradero, que no se corroyera, y allí muy bien preparados, entonces se enrollaban estos libros, ¿no? Los libros de aquella época eran los rollos. Estos se guardaban en estuches como eh, vemos allí en el Evangelio, ¿no? Lo que sucedía en las sinagogas. Cuando el Señor Jesucristo llegó en la sinagoga de Nazaret, dice el Evangelio que se le dio el rollo del profeta Isaías. Y él ubicó allí, abriendo el rollo del profeta Isaías, ubicó aquel pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. En fin, leyó ese pasaje tan significativo y se lo aplicó a sí mismo, ¿no? Dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Porque por supuesto esas profecías se referían al Mesías, al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces estos rollos, tanto de los judíos como de los cristianos, eran conservados con mucho cuidado y en cuanto eran escritos sagrados, tenidos en una gran estima, ¿no? Se leían con mucha solemnidad. Así que lo primero que hemos visto aquí es sobre qué materiales se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Algo pues bastante sencillo. Entonces vamos avanzando con estos temitas del inicio de nuestro curso y ver la geografía. Es muy importante conocer la geografía del Nuevo Testamento, ¿no? Estos mapas del Nuevo Testamento, por supuesto, aparecen en algunas Biblias y son fácilmente accesibles para cada uno de nosotros y desde luego que los hemos visto alguna vez, los conocemos y los que somos maestros seguramente los hemos usado en alguna de nuestras clases para considerar la distancia entre un lugar y otro en la geografía bíblica, ¿no? En este caso vamos a mirar, porque hay mapas también del Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, de los viajes de Abraham, en fin, también los hay del Antiguo Testamento, ¿no? Son recursos muy valiosos para la educación cristiana. En este caso tenemos estos mapas básicos de la geografía del Nuevo Testamento, comenzando con mirar la geografía de Palestina, ¿no? Solo para mirar, ¿no? Tenemos allí todos estos territorios donde se desarrolló o donde se dio la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y son territorios de los cuales, lugares de los cuales se habla en los 4 evangelios, ¿no? En los evangelios. Todo esto que vemos acá, Samaria, Judea, Berseba, ¿no? Son palabras que leemos allí, Jope, son palabras que leemos allí en los evangelios, ¿no? Así que tenemos también el lago de Galilea, o también llamado el lago de Genezaret, ¿verdad? Tenemos allí el Mar Muerto. Y como vemos, el territorio de Israel es un territorio de abundantes costas, ¿no? Todas estas costas en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y aquí vemos también estos lugares que son mencionados también en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, acá Gaza, que se menciona
en la historia de los jueces, ¿no? Ascalón, son nombres que vienen desde la antigüedad, ¿no? Que conservaron hasta los tiempos del Nuevo Testamento todos esos lugares, todas esas ciudades, ¿no? Solemos encontrar también la ayuda en estos recursos eh, bíblicos, ¿verdad? Que se encuentra también en línea y en algunos otros en libros físicos también encontramos estos recursos donde podemos calcular aproximadamente la distancia entre un lugar y otro, ¿no? Así cuando predicamos de los evangelios, inclusive podemos saber cuántos kilómetros, cuántas millas recorrieron los personajes, cuánto más o menos pudo haber durado su viaje, porque en las versiones antiguas se usa un lenguaje que a veces no entendemos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se habla de distancias geográficas, se habla de estadios, ¿no? Eh, es una palabra usada mucho también en el Apocalipsis. Y eh, tenemos que entonces saber que hay recursos para calcular distancias entre una ciudad y otra, ¿no? Que nos puede ser de mucha ayuda a la hora de entender algunos asuntos de las narraciones, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, ¿no? Así que es importante, hermanos, que nos familiaricemos con la geografía del Nuevo Testamento, ¿no? Así que usted puede profundizar un poquito más en cuanto a esta geografía. Y vemos también los lugares en los que se desarrolló la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Mayormente en cuanto tiene que ver acá con el Asia Menor, todos estos lugares donde estuvo el apóstol Pablo en sus viajes, que eh, el apóstol Pablo tocó, ¿no? Durante sus 4 viajes, sus primeros 3 viajes que fueron viajes misioneros y el cuarto viaje donde fue enviado a Roma, ¿no? Que fue pues entregado, puesto en manos de los romanos porque él había apelado al César en cuanto a su juicio y entonces fue enviado a Roma. Tenemos aquí también a Roma, ¿verdad? Que era prácticamente la ciudad más importante de aquellos tiempos, siendo la capital del Imperio Romano, ¿no? Recordemos que antes del Imperio Romano existió el Imperio Griego, ¿no? Y entonces este Imperio Griego, con toda su cultura ya establecida en todos estos lugares del Asia Menor y también del cercano oriente y algunos otros lugares como Siria y otros lugares, luego fue arropada esa cultura por la cultura romana y hubo una mezcla, ¿no? De ambas culturas. Así que algunos hablan del imperio greco-romano, ¿no? Porque no desapareció lo que fue la cultura griega con la llegada del imperio romano o el establecimiento del imperio romano, sino que hubo una mezcla de ambas culturas y entonces la historia de los cristianos primitivos se desarrolla en el marco de estas dos culturas tan importantes, ¿no? La cultura griega y la cultura romana. Por supuesto, los cristianos de origen judío, ¿verdad? Conservaron sus tradiciones, conservaron su propia cultura en medio de estas otras dos culturas, la griega y la romana. Así que el Nuevo Testamento nos habla de muchos términos, muchas palabras que algunas proceden de lo que es el contexto griego, otras del contexto romano, otras del contexto judío. Y tenemos el caso de los evangelios, donde a veces el mismo escritor traduce, si está escribiendo exclusivamente, por ejemplo, para los griegos, ¿no? Como el caso de Lucas, ¿no? Que es
es el evangelio mayormente dirigido a los griegos. Entonces él traduce, ¿no?, algunos términos que usa desde el ámbito judío, los traduce entonces para que los griegos puedan entenderlo, ¿no? Y así entonces habla de monedas y habla de otros elementos que él va traduciendo, ¿no? Entonces sabemos que los evangelios cada uno tuvo su grupo destinatario específico, ¿no? Mateo se piensa que fue escrito básicamente para los judíos, Marcos para los romanos, ¿no?, por algunos elementos que se encuentran allí en el mismo evangelio. Lucas para los griegos y Juan se piensa que fue el evangelio universal, el evangelio que habla de la vida íntima de Jesús, la comunión con el Padre, Jesús como hijo de Dios. Cada evangelio presenta una faceta especial, particular de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los evangelios son como 4 retratos del Señor Jesucristo de diferentes ángulos, como cuando a uno le hacen una toma de fotografía, pero lo fotografían de diferentes ángulos, ¿no?, tomando diferentes perspectivas. Es igual así. Entonces, cada evangelio, como nosotros vamos a ver en clases más adelante, tiene sus particularidades, tiene sus características propias, tiene su propia terminología que hay que entenderla, tenemos que informarnos, usar recursos para poder entender esas propias terminologías, y todo esto, por supuesto, nos ayuda en la gran meta de este curso, que es que el estudiante pueda capacitarse en la enseñanza de esta sección de las Sagradas Escrituras, ¿no? Puede estar bien familiarizado con estos libros, estos 5 libros del Nuevo Testamento, de manera que pueda exponerlos, enseñarlos, predicarlos en la manera más efectiva y en la forma más fidedigna, ¿no?, al propio texto bíblico. Porque sabemos, hermanos, que hoy estamos en el tiempo en que la enseñanza, ¿no?, la predicación, se ha tergiversado mucho, ¿no?, el sentido de los mensajes, de las enseñanzas, porque no se usan, ¿no?, adecuadamente los recursos que tenemos a la mano, que si se usaran, entonces se hiciera una hermenéutica más apropiada, se hiciera una exégesis bíblica eh, adecuada y se presentara realmente lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Así que estamos viviendo en el tiempo de todos estos grupos carismáticos y todas estas iglesias que casi no hacen uso inclusive de la misma palabra, sino que la toman es para apoyar sus propias ideas, ¿no? Entonces, afortunadamente y por la gracia de Dios, ustedes están siendo preparados en todas estas materias para que cuando a la hora de ministrar, a la hora de ir al ministerio práctico, ustedes puedan tener elementos seguros para un ejercicio profesional, ¿verdad?, del ministerio, que sea lo más correcto, lo más adecuado y lo más eficaz posible. Así que bueno, tenemos todas. Luego, cuando estudiemos el libro de los Hechos, vamos a estar mirando la trayectoria de los viajes del apóstol Pablo y mirando algunas cositas en otros mapas que vamos a usar. Y también cuando estudiemos los evangelios, seguramente en las próximas clases, al estudiar los aspectos literarios y algunos otros aspectos de los libros, vamos a referirnos de nuevo a la geografía que hay en el trasfondo de estos libros. Pero ahorita nada más para mirar, ¿no?, que podríamos hablar de dos escenarios básicos, ¿no?, diferentes. Para los evangelios, el escenario del territorio de lo que se conoce o lo que se conocía, ¿no?, como la Palestina, porque ahora ya es diferente, ¿no? La Palestina en los tiempos bíblicos. Entonces, ese escenario de lo que hoy llamamos
fundamentalmente Israel, ¿no? Y el escenario de la iglesia primitiva, el libro de Hechos, mayormente acá en esta parte griega, ¿no? Fundamentalmente, griega y romana. Y por supuesto, Jerusalén tiene mucha importancia en la historia de los primeros cristianos. Precisamente allí nace la iglesia, allí es donde se da la primera, la iglesia madre, ¿no? La iglesia de Jerusalén. Allí viene el Espíritu Santo, viene sobre los primeros creyentes. Luego tenemos que salen los cristianos a esparcir el Evangelio por diferentes lugares a causa de la persecución y se forma otro gran centro misionero, ¿verdad? En Antioquía de Siria, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes iglesias en aquel tiempo. Está la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Sobre la iglesia de Antioquía, entonces se narra allí en Hecho también en el capítulo 13 la importancia de esta iglesia como enviadora de misioneros, ¿verdad? Envió a los apóstoles, el caso de Saulo y Bernabé, ¿verdad? Fueron enviados desde allí de la iglesia de Antioquía. Y en Jerusalén estaban básicamente los apóstoles, los 12, desde allí dirigiendo la iglesia, ¿no? Y desde allí encomendaban a estos enviados, a estos misioneros, los enviaban entonces a medida que se desarrollaba el acontecer de la iglesia. En algunos casos enviaron eh, a, a Pedro a algunos lugares, o fue Pedro a algunos lugares, en la medida en que se iba eh, desarrollando, ¿no? El cristianismo. Bueno, no tomemos más tiempo en esta parte porque hay otras secciones de la clase que nos interesan un poquito más, ¿no? Tenemos entonces para mirar ahora el canon y el texto del Nuevo Testamento, ¿no? El canon y el texto del Nuevo Testamento como tal. Para introducirnos a esta parte de la lección, veamos que del texto del Nuevo Testamento, como lo tenemos hoy, ¿verdad? Existen aproximadamente 5.300 manuscritos escritos en griego y hay 10.000 manuscritos escritos en latín. Hay un total de 24.000 copias manuscritas antiguas, ¿no? Porque además se escribió en algunos otros idiomas relacionados de aquella época, ¿no? En algunos otros, ¿cómo se llama? Cuando no es un idioma general, ¿no? Sino un dialecto, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos aproximadamente 24.000 copias manuscritas antiguas anteriores al siglo V de la era cristiana. Ahora quiero decirle, hermano, que los llamados autógrafos, los autógrafos son los escritos originales, ¿no? Así se les llama. Los escritos originales del texto del Nuevo Testamento, llamados autógrafos, ¿no? Porque fueron escritos por los propios autores, ¿no? Entonces, estos autógrafos ya no existe ninguno de esos escritos originales del Nuevo Testamento, ¿no? No hay autógrafos como tales, ¿no? Escritos originales no existen. Si alguien habla de escritos originales del Nuevo Testamento, pues sería cometer un error, porque el original no existe. Lo que existe son entonces copias de copias de copias, de copias de copias, ¿no? Es decir, ni siquiera tenemos las primeras copias que se tomaron de los autógrafos, ¿no? Sino que tenemos copias que datan de mucho tiempo más acá de las fechas probables que se ha dado al escrito original, sino que se iban copiando con mucho cuidado y con mucho celo, eran copiados estos escritos originales, luego se iban perdiendo, se iban deteriorando, destruyéndose,
e iban quedando las copias de esos manuscritos, ¿no? Así que muchas de esas copias fueron conservadas y esas las que tenemos actualmente ubicadas en diferentes lugares en el mundo, ¿verdad? Ya vamos a ver más o menos los manuscritos más importantes están en diferentes escenarios, ¿no? Están en la Biblioteca del Vaticano, están en otros grandes museos. La Sociedad Bíblica Mundial posee muchos de estas copias de manuscritos, ¿no? O de estos, se le llama manuscritos que fueron hechos a mano, ¿no? Pero son copias de los manuscritos originales. Entonces, hemos visto cuánta cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento existe, ¿no? Actualmente, o se han conservado esos manuscritos antiguos. Comparando con los escritos de estos autores famosos de la antigüedad, vemos una gran distancia, es decir, hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, de Heródoto, que fue, perdón, Heródoto fue uno de los historiadores antiguos, ¿no? Muy importante. Tenemos apenas 8 copias de sus escritos. De Aristóteles, como sabemos, uno de los grandes filósofos, de los antiguos filósofos griegos, tenemos apenas 5 copias de sus escritos, ¿no? De César Augusto, el emperador romano, hay 10 copias de algunos de sus escritos. De Tácito, ¿verdad? También otro hombre de letras importante, tenemos 20 copias. Y de Plinio, también un político, un gobernante y escritor antiguo muy importante, tenemos 7 copias apenas, ¿no? Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hemos visto cuánta cantidad de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento tenemos, ¿no? Estos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento han permitido el estudio de el texto del Nuevo Testamento por los exégetas, por los eruditos, por las escuelas de teología, porque inclusive algunos textos de estos manuscritos antiguos son poseídos, pertenecen a universidades, a grandes centros de estudios teológicos, a seminarios y universidades en el mundo. Así que están dispersos, están regados, pero ciertamente están datados, ¿no? Eh, la, la ciencia que trata sobre este asunto de datar la fecha de los libros, pues los ha datado con mucho cuidado y se puede saber entonces de qué fecha más o menos son cada uno de estos manuscritos. Es más, están catalogados, ¿no? Están catalogados. Eh, y se tiene pues esa lista extensa de estos manuscritos y se les ha asignado un nombre y se les ha asignado un código, ¿no? Que es reconocido entonces por todos los estudiosos de esta materia que trata sobre el origen de los textos, ¿no? Si no me equivoco, esta ciencia que habla sobre la antigüedad y todo es la paleografía, ¿sí? Que habla sobre el, el- el tiempo de data de un escrito. Entonces, se han catalogado, se han clasificado, se les ha dado una fecha probable en que fueron escritos, así que ayuda mucho para el estudio bíblico saber la antigüedad de uno de estos textos. Entonces tenemos aquí una lista de algunos de los manuscritos más famosos, ¿no? Y la fecha probable cuando se escribió. Como vemos, hay algunos que son muy antiguos e inclusive de un poquito más acá de terminada la era apostólica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el papiro John Ryland del 125 después de Cristo, ¿no? Fíjese que
inmediatamente, ¿no? Se piensa que más o menos por allí, por el año 100, ¿no? De la era cristiana, por allí, quizás 90 o un poquito más. Murió el último de los apóstoles, Juan, el apóstol Juan, el único que murió de muerte natural, como sabemos, entre todos los 12 apóstoles del Señor, porque los demás fueron martirizados, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo también, ¿no? Se considera él el último de los apóstoles, ¿no? Que fue llamado por el Señor. Entonces, además de los 12, ¿verdad? Tenemos a Pablo también, llamado apóstol. La palabra apóstol en sí significa eh, mensajero o un enviado, ¿no? No tiene la connotación que se le da hoy en día en los grupos carismáticos actuales, sino que no hacía referencia en los tiempos bíblicos a un oficio, sino más bien a una función. Así que para ellos, ser un apóstol era ser un mensajero, ser un enviado. Pablo, cuando habla de sí mismo como apóstol, habla de uno que el Señor envió a las naciones, ¿no? Y lo hace con un sentido de humildad y con un sentido también de responsabilidad, habiendo sido llamado por el Señor como mensajero a las naciones. Entonces él tenía esa carga y se consideraba deudor, como dice allí en su carta a los romanos, se consideraba deudor tanto a griegos como a romanos, ¿no? A todos, además de a su propio pueblo, los judíos, que dice que si dependiera de él, él hubiese dado su propia vida, ser considerado como anatema, maldito, condenado, para que su pueblo de Israel se salvara, ¿no? Tanto amor tenía por su propio pueblo de Israel, ¿no? Entonces, tenemos todos estos preciosos escritos del Papiro Magdalena. Cada uno de ellos tiene el motivo de su nombre, hermano, no me lo pregunten ahora, pero sí, ciertamente sí he leído acerca de eso, de cada uno de estos. Algunos tienen nombre del descubridor, el que lo encontró, algunos fueron eruditos, otros arqueólogos, ¿verdad? Personas que investigaban. Así que los nombres corresponden por diferentes motivos. Tenemos el papiro Bodmer II, ¿verdad? Del año 200, el papiro Magdalena del año 200, el Diatesarón de Tasiano. El Diatesarón incluye los 4 evangelios y es un papiro muy, pero muy, muy famoso y muy importante para el estudio de los evangelios, ¿no? Datado del siglo segundo. Así que al pensar en el Diatesarón de Tasiano, y la palabra precisamente hace referencia a que está formado por esos 4 escritos, ¿no? En caso de los evangelios. Y al pensar en este escrito, como del segundo siglo de la era cristiana, estamos hablando de un escrito muy cercano, ¿no? A la época primitiva. Así que por eso se le da el carácter de ser un escrito fidedigno, ¿no? Y contiene el texto íntegro del Nuevo Testamento en este caso. Tenemos el papiro Chester Beatty del siglo III después de Cristo, el Códice Vaticano, siglo IV. Cuando hablamos de códice estamos hablando de una especie de libro, ¿no? Códice hace referencia a que eran hojas, ¿verdad? Pudieran ser de papiro o de pergamino, pero eran unidas por un extremo, ya no como rollo, sino como un libro, unidas por un extremo, cosidas por un extremo. Entonces, y que no eran hojas muy grandes, ¿no? Sino que eran formadas así como libros, ¿no? Unidas por uno de los extremos y se pasaban como las hojas de los libros actuales. Eso se le llama códice. Es lo que hace referencia a este término. Tenemos el códice sinaítico y el códice alejandrino también. Códice vaticano y sinaítico del siglo IV y el códice alejandrino del siglo V.
¿no? Cuanto al Códice Alejandrino, pues se refiere a la ciudad de Alejandría. El Códice Sinaítico fue encontrado en un monasterio de monjes, de personas que estaban en un monasterio ahí en el Sinaí, un monasterio antiguo. En el Sinaí, ahí tenían este códice tan valioso de estos manuscritos agrupados, ¿verdad? Manuscritos del Nuevo Testamento. Y el códice alejandrino entonces hace referencia a la ciudad de Alejandría en Egipto, también un códice muy importante. Pero como estos existen, como hemos visto, miles, ¿no? De manuscritos antiguos, solo que no tienen tan grande importancia como estos que se pueden considerar parte de los más antiguos, ¿no? Así que bueno, hemos visto hasta ahora, hermanos, los materiales en los cuales se escribieron los libros del Nuevo Testamento y hemos visto los manuscritos, la importancia de estos manuscritos. Hemos visto que no existen los autógrafos o los escritos originales como tales, sino que son copias de copias, ¿verdad? Que vienen a través del tiempo siendo conservadas, cuidadas celosamente y que hoy en día esos manuscritos antiguos tienen un gran valor en cuanto al estudio del texto del Nuevo Testamento y por supuesto tienen un gran valor monetario, ¿no? Porque estos manuscritos han sido comprados por millones de dólares y como les he dicho, son poseídos entonces por diferentes instituciones como la Iglesia Católica, la Sociedad Bíblica Mundial, algunas sociedades bíblicas particulares de algunas regiones del mundo, museos, ¿verdad? Ojalá que si no lo hemos hecho hasta ahora, si no hemos tenido la oportunidad, en alguna oportunidad podamos visitar algún de estos museos, algunos de estos lugares, podamos observar algunos de estos antiguos manuscritos de, el texto bíblico, ¿no? Ha de ser una experiencia muy linda poder hacerlo, por lo menos tener una cercanía con el texto del Nuevo Testamento a través de estos escritos antiguos. Entonces vamos a ver, la palabra canon es una palabra muy importante dentro de los estudios teológicos, ¿no? Que nosotros debemos manejar. Y esta palabra canon viene del griego canón, que significa regla, medida o caña de medir, ¿no? Y el primero que usó esta palabra fue el obispo Atanasio, obispo de Alejandría. Recuerdo que la palabra obispo no tiene una connotación en aquellos tiempos, ni debemos dársela a nosotros como se la da a la Iglesia Católica, ¿no? En el caso de esta palabra, es una palabra bíblica, es una palabra del Nuevo Testamento, se refería a un anciano, ¿verdad?, que estaba al cuidado de una grey y especialmente el cuidado de un grupo de iglesia, ¿no? Así que Atanasio fue obispo de Alejandría y Atanasio fue un gran defensor de la fe cristiana, ¿no? Y Atanasio también fue escritor. Tenemos el credo de Atanasio, ¿verdad? Él elaboró un credo antiguo de las primeras declaraciones de fe de los cristianos y también tenemos lo que se llama el canon atanasiano, el canon de Atanasio, que fue su eh, catálogo que él consideró libros inspirados del Nuevo Testamento. Entonces, él, a su colección de libros que él consideró inspirados, ¿verdad? Él lo llamó canon, fue el primero que usó esta palabra. Esta palabra era de uso común, ¿no? La usaban, como hemos dicho, para una regla, para una medida, para una caña de medir. No tenían lo que tenemos nosotros actualmente, que son nuestras cintas métricas, esas cosas con las cuales medimos, tomamos medidas, sino que tenían la caña, ¿no? La caña tenía ese uso, ¿no? Para medir las distancias, ¿no? Recordemos que en la Biblia hay medidas, ¿no? Hay una tabla de medidas que encontramos a veces en nuestras Biblias
y la caña entonces era el instrumento principal para medir, ¿no?, esas distancias. Entonces tenemos que Atanasio hizo un catálogo de 27 libros y son precisamente los que tenemos ahora nosotros en nuestras Biblias, ¿no?, los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque hubo otros escritos cristianos, ¿no? No solamente hubo los 4 evangelios que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, ni solamente las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿verdad?, las epístolas generales que nosotros tenemos, sino que hubo otros escritos también, ¿no?, que algunas veces se consideraron como inspirados por el Espíritu Santo, que la iglesia les dio relevancia, importancia, pero que a la final toda aquella cantidad de escritos que habían fue depurado por la iglesia y se hizo esta colección, este catálogo de libros inspirados con el propósito de proteger la iglesia de las falsas enseñanzas, porque a veces las falsas enseñanzas se colaban en estos primeros escritos cristianos. Así que muchos escritores ponían ideas suyas, eh, ponían a veces invenciones suyas en estos escritos, ponían en boca del Señor y de los apóstoles, ¿verdad?, cosas que realmente ellos no habían dicho. Así que tuvo que ser depurado ese catálogo, ese gran grupo de escritos cristianos y llegar a tener lo que consideramos el canon del Nuevo Testamento, así como se hizo el canon del Antiguo Testamento, que lo hicieron básicamente los hebreos, ¿no?, los judíos. El mismo canon de los judíos que hicieron los escribas es el canon que nosotros tenemos, usamos los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos usaron, recuerden, la versión de la Septuaginta, ¿no?, la versión de los 70, que fue hecha antes de la era cristiana en la ciudad de Alejandría, y fue la versión del Antiguo Testamento que manejaron los primeros cristianos. Entonces, la palabra canon, aquí tenemos la definición, define el conjunto de libros cristianos que son aceptados por la Iglesia como textos sagrados de inspiración divina. Conjunto de libros cristianos que son aceptados por la Iglesia como textos sagrados de inspiración divina, ¿verdad? Entonces, hay un rango de aparición de estos libros que entraron en el canon del Nuevo Testamento que va entre los años 50 y 150 después de Cristo, ¿no? Así que en ese rango de fechas en que el libro apareció, el libro se originó, más o menos es considerado entonces para los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, escritos probablemente entre los años 50 y 150 después de Cristo. Y tenemos que el sínodo de Cartago, un sínodo es una reunión eclesiástica, así como eran los concilios, ¿verdad? Concilios que existieron en la antigüedad, los llamados concilios ecuménicos y otros concilios o cónclaves donde se reunían los líderes cristianos de diferentes lugares para deliberar acerca de la doctrina y todo eso. El sínodo de Cartago realizado del 397 al 419 fue el primer concilio eclesiástico que ratificó el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos, ¿no? Así que fíjese más o menos cuándo se oficializó el canon del Nuevo Testamento o la lista de los 27 libros considerados inspirados por la iglesia. Ahora déjeme decirle, mire, ¿cómo fue que se seleccionó entre tan grande número de evangelios? Porque había otros evangelios y había otras cartas atribuidas a diferentes apóstoles, ¿no? Algunos que ya habían muerto, inclusive aparecían algunos escritos atribuidos a ellos. ¿Y cómo fue que la iglesia seleccionó? Bueno, la iglesia
tuvo algunos criterios para el establecimiento del canon, ¿no? Uno de esos fue la apostolicidad. Podemos hablar de varios criterios que la iglesia usó para el establecimiento del canon. Primero de ellos podemos mencionar la apostolicidad, ¿no? Que el libro fuera atribuido o pudiera ser claramente relacionado su origen con uno de los apóstoles. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? Tenemos algunos libros del Nuevo Testamento que no fueron escritos precisamente por apóstoles, por ninguno de los 12 apóstoles del Señor, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Lucas. Lucas no fue uno de los 12, ¿verdad? Apóstoles del Señor. Y tenemos el de Marcos, que tampoco fue uno de los 12 llamados por el Señor, ¿no? Tenemos, sí, a Mateo, identificado como Leví, el publicano, que llamó al Señor, y tenemos Juan, el apóstol, ¿verdad? El discípulo amado, pero por lo menos dos de los evangelios no fueron escritos por un apóstol como tal. Pero se identifican estos escritores, en el caso de Lucas y Marcos, como acompañantes y como parte de los ministerios apostólicos, de los grupos apostólicos, ¿no? De aquella misma época primitiva. Y ciertamente, si no conocieron directamente al Señor Jesús, sí fueron discípulos muy directos de uno de estos importantes apóstoles, ¿no? Así que en cuanto a Marcos, se piensa que él fue discípulo y fue ayudante y especie de amanuense, mano derecha del apóstol Pedro. Entonces se piensa que el Evangelio de Marcos está recogido de las enseñanzas orales, ¿verdad? Que el apóstol Pedro transmitió a la iglesia, ¿no? En cuanto a la cercanía de Marcos con Pedro, entonces de allí vino el carácter de apostolicidad, ¿no? Porque se piensa que están recogidas fidedignamente las enseñanzas de Pedro. Igual con Lucas, ¿no? Lucas, el acompañante de Pablo en su viaje misionero. Entonces, es el médico amado, llamado el médico amado, que andaba con el apóstol Pablo y que escribe entonces no solamente el Evangelio de Lucas, sino también escribe en las crónicas de la iglesia primitiva el libro llamado Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que más bien dicen algunos debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque narra precisamente la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero como habla de la actividad, de la dinámica, de la extensión del Evangelio por parte de los apóstoles, ¿verdad? Hechos, como sabemos, los primeros capítulos, hasta el capítulo 8 por lo menos, básicamente habla de, como figura principal de Pedro, ¿verdad? Allí dentro de la dinámica de la iglesia, y luego a partir del 9 con la conversión de Saulo de Tarso, y luego convertido en el apóstol Pablo, entonces comienza a ser Pablo entonces la figura principal en esa dinámica de extensión del Evangelio, ¿no? Pero habla de toda esa historia de la iglesia primitiva. Entonces, el asunto de la apostolicidad es lo primero. Luego tenemos entonces algunas de las cartas. Bueno, en el caso de Santiago, hermano del Señor, tenemos la carta de los Hebreos, libro de Hebreos que todavía no hay consenso, inclusive a través de la historia ha sido mucho el debate sobre a quién atribuir el origen de Hebreos y, y así de algunas de las otras cartas, ¿no? Pero como sabemos, mayormente son los escritos del Nuevo Testamento en cuanto a cartas del apóstol Pablo, ¿no? Por lo menos 13 de esos escritos son atribuidos al apóstol Pablo, las epístolas paulinas. Tenemos entonces, además de las epístolas paulinas, el resto de las epístolas, las llamadas epístolas generales, y luego tenemos el libro de Apocalipsis como parte de la literatura entonces del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, entonces aquí estamos viendo lo que significa cuando hablamos de canon, el canon del Nuevo Testamento. Bueno, hablamos del conjunto de libros cristianos
que son aceptados por la iglesia como textos sagrados de inspiración divina. Pasaron por un proceso, mucho debate con algunos libros, ¿no? Si se incluían, no se incluían, hasta hoy en día, a pesar de que están dentro del canon, están dentro de nuestras Biblias, los eruditos, ¿verdad? A través de la historia y hasta la actualidad, debaten el asunto de inspiración divina de algunos de estos libros. Entonces, resumimos, el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento fue una obra colectiva de la iglesia cristiana. Bueno, perdón, hermano, he perdido el hilo de lo que yo les estaba hablando de apostolicidad como una, ¿no? Para los que están tomando nota. Y vamos a mencionarles algunas otras, ¿no? La apostolicidad era una de los elementos, ¿no? Que usaban para considerarlos como inspirados. El otro era la aceptación en el seno de la iglesia, ¿no? La recepción de ese escrito, ¿no? Si la iglesia realmente lo había recibido, ¿no? Como un escrito de autoridad, ¿verdad? Apostólica, si lo había conservado, ¿no? Es decir, estoy hablando de una sola hora, de una segunda, la recepción por parte de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia lo recibía como un escrito de inspiración divina y lo conservaba, ¿no? Con mucho cuidado, porque ya se habla allí mismo en los escritos, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro habla de la importancia de las cartas de Pablo, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Que inclusive algunos, dice, los indoctos tuercen, ¿no? Estas cosas que ha dicho Pablo porque algunas son muy profundas, ¿no? Difíciles de entender. Entonces dice Pedro, bueno, los indoctos las tuercen, las tergiversan, ¿no? Se piensa entonces que ya eran conservados en aquella época, ¿no? Entonces, ese asunto de haber sido conservados, guardados, recuerden que las cartas eran enviadas, los escritos eran enviados y se mandaba que los leyeran, que los estudiaran, que los compartieran. Entonces la iglesia comenzó a guardar estos escritos. En tercer lugar, podemos hablar de el sentido dinámico de estos escritos, ¿no? La dinamicidad de estos escritos. Si estos escritos verdaderamente impactaban, cambiaban, transformaban vidas, ¿no? Si no era letra hueca, vacía, que no tenía que ver con la vida práctica de las personas, sino que era realmente un escrito que formara y los acercara a Dios y era como tal esa palabra viva e inspirada por Dios, ¿no? Entonces, este sentido de la dinamicidad, si transforman vida, fue otra causa del canon, otro motivo para ser canonizado un escrito, ¿no? Porque en estos concilios se escuchaban testimonios de personas, ¿no? Que habían sido transformados, cambiados al haber leído una porción de estas escrituras, ¿no? Y cómo Dios les había hablado y cómo el Espíritu Santo había tratado con ellos a través de un pasaje, de un texto, ¿verdad? O a través de la lectura del texto íntegro de una determinada carta, en fin. Así que habían otros que conteniendo elementos parecidos, teniendo un contenido quizás parecido a estos, no tenían el efecto, ¿no? Que produce verdaderamente la escritura inspirada por Dios, ¿no? En el corazón, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios dice, ¿no? Que estos escritos, la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, ¿no? Útil para redarguir, para enseñarnos, para instruir en justicia, y dice que prepara, ¿no? Al hombre y a la mujer de Dios, al ser humano, lo prepara para que pueda hacer toda buena obra, ¿no? Presentarlo aprobado delante de Dios a través del efecto dinámico de la palabra de Dios. Así que el proceso
consistió en coleccionar, seleccionar, examinar y rechazar también, hacer a un lado aquellos que no se consideraron como ni apostólicos, ni una escritura dinámica que transforma vida, ¿verdad? Y por lo tanto fueron rechazados y no conservados por la iglesia. Creo que podemos hablar de esas tres causas principales para la canonicidad, aunque se mencionan algunas otras también, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para la aceptación del canon del Nuevo Testamento? Bueno, este proceso largo de debates, de rechazo de algunos libros, de que algunos libros pujaron para poder entrar en ese canon a través de los sínodos y concilios eclesiásticos, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis, como algunas de las cartas de las epístolas generales. Se debatió mucho el carácter inspirado, ¿no?, de algunos de estos textos. Fue un proceso largo, ¿no? En la primera mitad del siglo segundo ya iban tomando forma esta colección de escritos cristianos que merecían un rango canónico, especialmente los cuatro evangelios y la colección de las cartas de Pablo, ¿no? Pero como les digo, las epístolas generales fueron muy, muy debatidas. Hubo profundas diferencias entre las iglesias latinas y griegas en la aceptación del canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de iglesias latinas y griegas, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de la parte occidental del Imperio Romano, todo lo que era Roma y algunos otros lugares. Se habla de esa parte latina, ¿no?, donde se manejaba el latín como idioma oficial de esos territorios, y que muchos escritos, muchos de estos manuscritos, copias de los escritos antiguos, fueron hechos en el latín. Cuando hablamos de la parte griega, las iglesias griegas, ¿verdad? Estamos hablando de la parte oriental, ¿no?, del Imperio Romano, y incluyendo ciudades como Alejandría, luego Constantinopla también, y otros lugares en esa parte oriental del imperio. Y estos lugares manejaban el idioma griego, ¿no?, fundamentalmente. Entonces los manuscritos fueron hechos en el griego, ¿no? Hubo profundas diferencias entre estas dos secciones del imperio, estos dos grupos de iglesias, las latinas y las griegas, para la aceptación del canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Cada parte de la iglesia tenía sus propios libros considerados como inspirados. Pero la aceptación total solo se consumó a finales del siglo IV, ¿no? Como hemos visto ya, le dimos la fecha anteriormente, ¿no? Entonces, seguimos hablando cómo fue el proceso para la aceptación del canon, ¿no? La canonicidad entonces de los escritos fue debatida antes de la fijación del canon definitivo. Fue muy debatida. La canonicidad de libros como el Apocalipsis de Juan se prestó mucho al debate. Nosotros sabemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis para nosotros hoy en día es sumamente importante, ¿no? Pero en aquel tiempo, en los primeros siglos de la iglesia, como existieron otros apocalipsis también, ¿no? Otros escritos apocalípticos, se debatió mucho el carácter inspirado del Apocalipsis de Juan por varios factores que seguramente ustedes van a estudiar luego en Nuevo Testamento 2, cuando estudien ese curso, que va a tratar de la sección de las epístolas, ¿no? Incluyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero hay muchas cosas entonces que a lo largo del tiempo se consideraron difíciles de asimilar como que fuese de origen de Juan, ¿no?, el apóstol, mayormente, ¿no? No tanto por el contenido del libro, sino por el carácter, el origen, ¿no?, de este libro. Entonces, se prestó mucho a debate. Eusebio de Cesarea,
conocido como el padre de la historia eclesiástica, en su clasificación tripartita, él habló de libros reconocidos, discutibles y espurios, ¿no? O sea, habla de espurio, ya se está hablando como de falsos, ¿no? Que no pueden considerarse originales, ¿no? Como tal. Entonces, él hizo una clasificación de los libros, de los escritos cristianos, una clasificación tripartita, y él metió el Apocalipsis dentro de los espurios, ¿no? Sin embargo, como el asunto era tan debatido, ¿verdad? Eusebio de Cesarea incluyó el Apocalipsis tanto en los reconocidos como en los espurios. Es decir, para darle la razón a unos y a otros, ¿no? Y no ser drástico o radical en cuanto a desechar el Apocalipsis de Juan. En su tiempo, los espurios no se incluían en el canon, aunque eran estimados por muchos eclesiásticos, ¿no? Así que, más o menos, hermanos, hemos visto la historia del canon, ¿no? Como tal. Ahora, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Todavía tenemos unos minutitos. Recuerden que hablamos de Atanasio, ¿no? Un gran defensor de la fe, el obispo Atanasio, eh, incluyó incondicionalmente al Apocalipsis de Juan entre estos escritos, ¿verdad? Pero su opinión tuvo poco peso entre los eclesiásticos orientales, ¿no? A ver, Atanasio sí consideró al Apocalipsis de Juan como canónico, ¿no? A diferencia de Eusebio de Cesarea, ¿no? Que lo considera también entre los espurios. Así que hubo mucha pugna entre todos estos líderes tan importantes de la iglesia y se debatían en los concilios y se ofuscaban y se ofendían unos a otros, obispos, unos contra otros, en aquellos debates tan encarnizados para tratar de establecer ese canon de escritos inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Mucha oración, mucho estudio, no solamente testimonios se escuchaban, sino también de la gente que ya eran expertos y preparados en el análisis, ¿no? De los libros, de las relaciones sintácticas, gramáticas y de muchas otras cosas, inclusive sobre la lengua, eran muchos los factores que se estudiaban, ¿no? Cirilo de Jerusalén y Gregorio de Nacianzo dejaron fuera del canon al Apocalipsis. Anfiloquio de Iconio señaló que la mayoría lo rechaza, ¿no? Escribieron. Es decir, que el Apocalipsis era rechazado en aquella época, ¿no? Esto no debe ser motivo de duda para nosotros hoy en día, porque después de tanto debate, de tanto análisis, ¿verdad? Se incluyó. Aquí hay otro maestro muy importante, Teodoro de Moxuestia, uno de los directores de una de las escuelas teológicas importantes de aquel tiempo, Teodoro de Moxuestia, rechazó el Apocalipsis y todas las 7 epístolas universales, incluyendo Santiago, Primera de Pedro y Primera de Juan. Mire qué tremendo, ¿no? Hasta estos escritos de Primera de Pedro, Primera de Juan y Santiago fueron rechazados por este hombre líder tan importante. Podríamos hablar de él como un director o un rector de un seminario importante, ¿no? De gran renombre, que era la escuela teológica, ¿verdad? Que dirigía Teodoro de Moxuestia. Entonces, mis amados, ya con esto ya estamos concluyendo, ¿no? El Nuevo Testamento más antiguo, a ver, el Nuevo Testamento más antiguo en las iglesias siríacas solamente comprendía los 4 evangelios, ¿no? Hechos y las epístolas paulinas, incluyendo Hebreo como Paulina. Y dice un escritor, David Álvarez, su libro ¿Qué se sabe de la formación del Nuevo Testamento? Dice,
El hecho de que gran parte de las 7 cartas universales expresen preocupaciones respecto a embaucadores, falsos profetas y anticristos pudiera explicar la génesis tardía de la colección y su contextualización en un periodo en que la configuración progresiva de una ortodoxia católica, ¿no? Cuando hablamos de la palabra católica, aquí estamos hablando de la palabra católica significa universal, ¿no? Cuando el escritor dice una ortodoxia católica, está hablando de una ortodoxia universal para toda la iglesia. Se confrontó con afirmaciones doctrinales de cristianismos emergentes alternativos. Así que el canon es el producto de una larga lucha, ¿no? En el seno de la iglesia con el fin de establecer cuáles eran los escritos verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y que en la voluntad de Dios él quería que fuesen conservados por la iglesia. El Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, traducción de la Biblia realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón, comprendía los 27 libros y con su aceptación general por parte del cristianismo occidental quedaron fijadas las dimensiones del canon del Nuevo Testamento, ¿no? En la Vulgata Latina. Así que, hermanos, entonces tenemos 39 libros del Antiguo Testamento que fueron establecidos, ese canon, por los judíos, y tenemos los 27 del Nuevo Testamento, cuyo canon, cuya inspiración, ¿verdad?, fue establecida por la iglesia a través de un proceso de siglos, ¿no? Un proceso largo y que fue hecho con mucho cuidado y que arrojó o produjo muchas luchas internas en el seno de la iglesia, rivalidades. Sin embargo, hoy nosotros gozamos con la seguridad de que estos escritos son inspirados por el Espíritu Santo. El hecho de que se haya debatido su canonicidad por muchos años y quizás a través de algunos siglos, no significa que hoy nosotros debemos tener dudas sobre el carácter inspirado de estos 27 libros que tenemos en nuestro precioso Nuevo Testamento. No obstante, no debemos idolatrar la Biblia, ¿no? No debemos idolatrar la palabra de Dios, más considerarla con mucho respeto, con mucha admiración y considerarla como nuestra máxima norma de fe y conducta, ¿verdad? Darle a la palabra de Dios su debida relevancia en nuestra experiencia cristiana. Usarla como el parámetro principal, la norma principal para nuestras creencias y para nuestras prácticas, ¿no? Debemos darle gracias a Dios siempre por haber permitido el que este precioso libro, ¿verdad?, se formara, porque fue el proceso de formación de este libro, ¿verdad?, fue a través de muchos siglos, que se conservara también porque fue un libro que tuvo muchos enemigos, ¿no?, a través de la historia, no solamente en aquellos tiempos primitivos, sino que a través de toda la historia de la iglesia cristiana, libro perseguido, ¿verdad?, que trataron de destruir imperios, gobiernos, reyes, se opusieron a su difusión. Sin embargo, es el libro más traducido, ¿verdad?, a través de toda la historia, y en la actualidad, por la gracia de Dios, está en manos, ¿verdad?, de gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, aunque hay todavía, se sigue haciendo el esfuerzo de la traducción bíblica para poder entregar la palabra de Dios escrita a muchas etnias, a muchas culturas que todavía no la tienen. Así que hay pueblos no alcanzados, ¿no? Que todavía no ha llegado la escritura, pero que se sigue trabajando en ello, ¿no? Y damos gracias a Dios por la vida de hombres que a través de la historia han sido tan claves e importantes en el asunto de la traducción bíblica, como tenemos el caso de William Carey, Guillermo Carey, ¿no?, padre de las misiones modernas, que recuerden, una de sus tareas fundamentales como misionero en la India fue la traducción de las escrituras, ¿no?, a los idiomas, a los lenguajes vernáculos,
Y que, por cierto, Carey tenía una imprenta donde él traducía, ¿verdad?, los escritos y los ponía en aquellos idiomas y que en una oportunidad se la quemaron, le destruyeron todo eso y, y se desanimó un poco. Sin embargo, el Espíritu Santo, Dios le dio esa fortaleza para continuar, ¿no? Nos dejó ejemplo de tenacidad, ¿verdad? De dedicación, de sacrificio, también en cuanto a la difusión del Evangelio, de la palabra de Dios en otros idiomas, otras culturas, del trabajo misionero, ¿no? Del trabajo intercultural. Así que debemos darle gracias a Dios por esos grandes hombres y mujeres que han sido tan importantes, ¿no?, para la fe cristiana. Bien, mis amados, yo les dejo ahora hasta acá. Tengo la deuda de pasarles la presentación y también les voy a pasar otro material pequeño que nos habla del tema que hemos estudiado en esta mañana para que puedan ampliar un poquito más. Bueno, les animo a seguir con ánimo el curso y recuerden que estoy para ayudarles. Ya voy a estar activo en el grupo y atendiendo sus mensajes que quizás no he contestado a algunos, ¿no? Dios les bendiga en gran manera, mis hermanos. Un feliz día allí en sus estudios y oramos los unos por los otros.